Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Priscila Rivera y quiero invitarte a que puedas escuchar este podcast, este nuevo podcast, Ella Comparte. Ella Comparte es un espacio donde compartiré experiencias, vivencias y reflexiones que me llevaron a encontrar mi propósito en Dios y me acercaron a su voluntad. ¿Estás listo para escuchar? En este episodio tengo el honor de tener una invitada muy especial que voy a presentarles. Vamos a conocer un poco de ella. Para los que siguen nuestro canal y mis redes sociales pueden saber que estamos en estos días pasando el aniversario de nuestra iglesia, la iglesia Villa Primero de Mayo, y con ese motivo hemos tenido una invitada especial desde Estados Unidos. Nos ha visitado la hermana Katy Flores y hemos aprovechado esta oportunidad para poder hacerle algunas preguntas y poder compartir un poco sus experiencias. Espero nos puedas acompañar hasta el final. Quiero darle la bienvenida a Katy Flores. ¡Bravo! ¡Bravo! Katy Flores. Ok, en inglés por favor. Quiero darle la bienvenida a Katy Flores. ¿Todo en inglés? No. Quiero darle la bienvenida a este programa. Este podcast lleva el nombre Ella Comparte. Y el objetivo de este programa siempre ha sido el poder compartir nuestras experiencias. Lo he compartido en todos los episodios, en la mayoría con Abigail Calderón, pero en esta oportunidad lo voy a hacer con usted. Entonces es mi primera invitada que no es Abigail. ¡Bravo por eso! Quiero comenzar, que se pueda presentar y nos pueda hablar un poco de quién es usted, a qué se dedica. Gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Ella comparte, wow, es poderoso. Porque cada quien tiene su propia historia y al final del día deberíamos compartir qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Mi nombre es Katy Flores, soy originaria de Texas, mi oficio soy terapeuta familiar y matrimonial. He estado predicando el evangelio por 20 años ya. Wow. Me preparé, estudié colegio bíblico, tuve un bachillerato en ministerios en general y estudié un poquito de teología, luego estudié maestría en terapia familiar y matrimonial. Hay gente que pregunta, pues, ¿cómo así la psicología en la iglesia? Para mí lo hice de un ángulo basado en necesidad y creo que fue Dios el que me estaba guiando en ese momento. Vivimos en un tiempo donde el ministerio no es como el ministerio de la mujer no es como el tiempo de los discípulos. Y no, en el tiempo de los discípulos podemos ver que había diaconisas, había mujeres en el ministerio y sabemos que culturalmente en los Estados Unidos es un reto. Para mí, como evangelista y mujer, económicamente era algo muy difícil, se convertía en un reto para poder sobrevivir. Entonces pedí a Dios que abriera puertas y también que fuera alineado como herramienta a la iglesia, que donde quiera que yo fuera, mi estudio pudiera ser una bendición a la iglesia. ¿Y qué hay en la iglesia? De lo que no se habla, hay disfunción. Hay mucha disfunción en la iglesia, hay mucha instabilidad mental que no se habla de ello. Se esconde por vergüenza, por falta de conocimiento, y se escucha fuerte, pero por ignorancia, porque no tenemos información. Entonces, el matrimonio, por ejemplo, hay tanto matrimonio ya no casado detrás de dos puertas, que detrás de sus puertas están divididos hace mucho tiempo. Ya no es un matrimonio, sino que lo están haciendo por el qué dirán, donde hay disfunción, hay infidelidades y se esconde. Entonces esto afecta a la familia,
se encuentra un núcleo ahora disfuncional. Hay muchas ideas, ideologías distorsionadas que tenemos de acuerdo al desgastamiento, el seguir dando, y esto desangra sobre la familia, desangra sobre la iglesia. Y yo creo que es una de las razones por la que no podemos a veces retener la gente, que no se preserva por generaciones, sino que después de segunda o tercera generación se va disminuyendo la fe, porque a veces estamos dando mal testimonio a nuestros hijos de lo que es la fe, el creer en nuestro Dios. Y bueno, entré a la carrera. Yo creo que Dios no comete errores. Yo lo hacía para ayudar al pueblo, pero Dios tenía una agenda y un plan para mí. Había mucha disfunción aquí. Había abuso sexual, abuso emocional, muchas carencias, donde necesidades básicas no fueron llenadas de niña. Entonces, uno a veces adormece con el ministerio, adormece con el hacer. Y cuando llego al colegio bíblico, a estudiar mi maestría, tengo como un encuentro, ¿no? Una confrontación de qué había realmente por dentro. Había el abandono, el rechazo, esas creencias raíces de nadie te quiere porque tu padre te abandonó, nadie te quiere porque tu madre no te escogió, estás sola, no tienes familia, no te ha escogido una pareja. Y son situaciones o preguntas reales que muchas personas están viviendo, muchas mujeres a veces viven, jóvenes viven. Pero Dios empezó a lidiar conmigo, a confrontar ciertas cosas del trauma. El trauma es real, ¿no? Y había raíces de dolor, de amargura. Entonces tuve que yo pasar por mi proceso de terapia, donde hablas de lo que te pasó, donde hay un espacio seguro donde pueden contener tu dolor y se queda ahí. Y yo creo que Dios me pasó por ese proceso para yo sanar y poder ahora ayudar a otros. No es la voluntad de Dios que uno esté roto. La voluntad de Dios es que uno obtenga vida abundante. Y a veces sin darnos cuenta, no estamos viviendo vida abundante, sino que estamos balanceando. Odio esa palabra. Hay algo que me llamó la atención de lo que está diciendo, y creo que lo había escuchado decirlo antes, y es que nosotros adormecemos lo que nos duele con estar ocupados. Yo recuerdo haber escuchado eso en algún corto que publicó en Instagram, porque lo compartió en quizás algún evento, pero lo escuché. No, o sea, los cortitos de Instagram no duran ni un minuto, un reel, así algo súper corto, pero me sentí tan identificada porque pensaba en mi propio proceso. Pensaba que soy una persona que le gusta estar ocupada al más del 100%, a veces más de lo que mi cuerpo puede llegar a tolerar. Tengo una responsabilidad y para mí lo que prima es poder cumplir la tarea que me ha sido encomendada, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en lo personal. Y eso ocupaba todo mi tiempo y todo mi espacio, y todo lo que estaba debajo de eso, como mi problema o mi dolor, estaba oculto debajo de eso. Muy ocupada en las cosas de la iglesia, muy ocupada en el servicio al Señor. Mis oraciones eran: Señor, derrama tu presencia, úsanos en la alabanza, Señor, quiero vivir experiencia. Pero sentía que mi dolor, incluso debajo de esa espiritualidad, estaba debajo, pues no, oculto. Y lo traje como para confrontarlo delante del Señor. Lo he compartido quizás en algún episodio antes acerca de que para mí ha sido un proceso doloroso el estar soltera. No ha sido sencillo de cierto tiempo hacia acá. Y en ciertas ocasiones yo siento que es algo que ya está, que yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en otras ocasiones vuelvo como es en ese vaivén emocional y recuerdo esas palabras que me llegaron y yo decía: yo estoy ocultando mi dolor, no confrontándolo, sino ocultándolo debajo de las ocupaciones. Sentía como que cómo puedo ir en oración a Dios otra vez con lo mismo que yo ya he creído, que he declarado, que Él ha trabajado, que Él ha sanado, que en lo que Dios
ha tratado, hasta con culpabilidad. Muchas veces oraba diciéndole al Señor, lo siento Señor, lo siento por sentirme de esta manera, como si no tuviera fe, como si no confiara en sus promesas, pero más que como creer que era algo malo, era como que no era algo bueno que Dios veía en mí, decía, pero es así como me siento y yo no lo puedo engañar a Dios y mostrar como si yo fuera de otra manera. Me acuerdo que hubo un momento donde paré un poco en todos los sentidos, porque sí estaba así súper ocupada en las cosas de la iglesia y fue como que voy a parar y necesito que Dios vaya trabajando. Y pude encontrar, cada vez que voy buscando de Dios, encuentro como mi fortaleza no dentro mío, sino en quién es Él, en su poder, y eso es lo que me trae paz. Un poco también he utilizado otras cosas como el hacer ejercicio, me ha ayudado un montón en ese tema, me mantiene más equilibrada. Nunca he intentado, la verdad, ir a terapia, nunca he hecho terapia psicológica, he escuchado y sé que es un tema que dentro de la iglesia puede causar controversia. Pedir ayuda psicológica es visto por muchas personas, por muchos pastores o por muchos líderes de la iglesia como una falta de fe. Pedir ayuda, hablar el tema de tomar terapia, es como que no, si eso es en ayuno y oración que Dios se va a llevar ese dolor. Y sé que yo lo he hecho muchas veces, pero eso quiero saber, porque por un lado es una persona que predica el evangelio y por otro lado es una persona que trabaja dando en salud mental. Entonces, ¿cómo se combinan ambas cosas? Y una no niega la otra. La verdad es una herramienta la psicología. La psicología es el estudio del comportamiento y la mente. Doctores o especialistas cristianos se han dedicado al estudio del comportamiento. Lo que hace es tratar de observar patrones. Por ejemplo, en el matrimonio hay maestros, decimos los maestros del matrimonio, que por más de 40 años han grabado patrones en relaciones o en matrimonios, qué es lo que causa un matrimonio que perdure. En los matrimonios que duraban los 40 años, esto es lo que funcionaba para ellos. Y tú puedes ver los patrones, entonces, ¿por qué no compartir esos patrones? Yo lo veo como si tuvieras una condición de corazón, tú no irías a que te sacaran la uña del pie. Okay. Tú no irías a un especialista de tu oído, sino que si tienes una condición de corazón vas a ir a un cardiólogo, a un especialista que ha estudiado eso. Entonces, personas dirían, pues, si a ti no te pasó eso, entonces, ¿cómo puedes correlatar conmigo? ¿O cómo puedes sentir lo que estoy sintiendo o empatizar conmigo? Empatía, sí. No es tanto la necesidad que yo tengo que haber vivido lo que tú viviste para poder entenderte, sino es el estudiar aún la habilidad de tener empatía, que a veces yo creo, y regresando a la iglesia, a veces nuestro privilegio nos ciega a la necesidad del prójimo, porque se nos ha olvidado lo que es estar soltero o estar en necesidad. O tener ciertas carencias, porque hemos tenido tanto privilegio por tanto tiempo. El mundo viene quebrantado, nosotros somos muy santos para empatizar, que están batallando contra drogadicción o alcoholismo. Para mí también es otra cosa que creo que he podido obtener del concepto de la terapia, es empatía. Puede que no esté viviendo yo tu historia, pero puedo ponerme en tus zapatos y tratar de verlo por tu lente. Es lo que es la empatía. No te veo como menos que yo, sino quiero verlo por tus ojos y entenderte un poquito más. Dios da al doctor la sabiduría y creo que la psicología es otra herramienta para la iglesia. Y lo he visto, mira, cuando yo era jovencita, era una niña quebrantada, con muchas carencias, mucha necesidad. Y me pongo a pensar cómo es que sobreviví. Igual para mí el ejercicio ha sido algo que he aplicado en mi vida, toda mi vida. Tengo temporadas donde lo dejo y me encuentro teniendo un torbellino emocional, porque el ejercicio es un antidepresivo. Pero me he preguntado cómo sería mi vida si anteriormente hubiese tenido esas herramientas. ¿Por
porque me ha ayudado tanto a poder confrontar o sanar de ciertas áreas. Y usualmente adormecemos eso o nomás le ponemos un parche. Cuando tú me dices, cuando yo te estoy diciendo a ti que estoy batallando con depresión, tú me dices, ora, me estás dando un parche. Cuando posiblemente mi condición es fisiológica, donde hay un imbalance en mí, donde hay falta de neurotransmisores, donde hay algo que me está faltando fisiológicamente. Y tú me físicamente. Dices, sí, y tú me dices, ora, me estás dando un parche. Entonces estás diciendo, tu necesidad no es tan grande, solamente ora. Eso va a causar solamente más frustración, donde mi necesidad, donde yo le digo a las personas, tu jornada es tu jornada y solamente tú sabes lo que estás viviendo, donde yo estoy batallando con el suicidio, donde estoy batallando con la necesidad de querer vivir, que para mí esa es mi historia. Yo he batallado con la depresión desde que soy pequeñita y ahora tengo las herramientas. Es algo que si yo me descuido, yo me encuentro en ese lugar otra vez. Y lo que yo sé es que no soy la única, que hay tantas personas entre nosotros, que de cada 4 personas, una persona está batallando con su salud mental, sea ansiedad, sea depresión. Hay otros desórdenes. No todo es espíritu. Y hay necesidades físicas. En este caso, a veces hay una necesidad aún de medicamento, que es algo muy tabú en la iglesia. Pero yo he visto las vidas de personas cambiar para el bien cuando había un imbalance tan grande en su cerebro, en su cuerpo, y un medicamento les salva la vida. Le dije anteriormente, nunca he tomado terapia psicológica, pero recuerdo en un momento hace unos años atrás, quería comenzar a hacer quería comenzar a hacer ejercicio físico con un coaching, ¿ya? Y un hermano de una colega se ofrece para dice, él da coaching, o sea, no solamente me dice te va a dar una rutina de ejercicio, sino que te va a dar como coaching de vida o algo así. Life coach, yeah. Okay. Y él era una persona más joven que yo cristiana, él no cristiano, pero yo no me interesé mucho por el tema de coaching y le dije, ya, quiero que me haga la entrevista, pero fue de los peores días de ese mes, de ese año. O sea, era un día terrible y estaba con una presión en el trabajo. Me habían tratado, llevaba la contabilidad en el lugar donde estaba, había pasado el balance de fin de año y habían unos gastos que no había yo tomado en cuenta, entonces deberían haber estado tomados en cuenta. Me dijeron de dónde vamos a sacar ese dinero y yo comencé, y era 6 de enero y yo ya en mi mente, esa es una fecha malísima para hacer un cambio, para restar a la utilidad de un año, o sea, era algo terrible en mi mente, porque para mí todo lo más importante en ese momento era mi trabajo. Él viene y comienza a hacerme algunas preguntas y una de las preguntas era ¿cómo estás? Y yo solo respondía bien. Me dice ¿qué tan bien? Y yo bien. Y me dice ¿por qué sos evasiva? Y yo no soy evasiva. ¿Y estás feliz? Y yo tenía tantas ganas de responderle no estoy feliz, estoy frustrada, me siento enojada. Siento que mi trabajo no vale nada cuando cometo un error y que todos los esfuerzos anteriores se ven hechos nada en el momento en que cometo un error. O sea, tenía tantas ganas de expresarme, pero él era una persona extraña para mí y no le daba respuesta. Y él me seguía haciendo preguntas, pero eran preguntas, ¿y qué significa bien? ¿O cómo te sentís ahora? O sea, me preguntaba y era redundante y yo solamente respondía con monosílabos y él me decía, eso no es una respuesta, ¿para qué querés comenzar esto? No se trata solo de perder peso. Porque yo comencé diciéndoles no, que me saqué unos exámenes y en los exámenes sale que yo tengo la masa muscular de una persona de 50 años y tenía como 30. Y él me dice, eso no es importante, eso es un papel, no es nada. Me comienza a hacer preguntas y hubo un momento donde me dice, ¿dónde querés estar? Y yo tenía tantas ganas de decirle, en cualquier parte menos aquí. No se lo dije, pero me puse a llorar. Y me dice, lo más sincero de toda esta charla es que ahorita estás llorando. Ninguna de mis respuestas fue sincera. La verdad, para mí, lo veía y era como que cómo le respondo a este muchachito porque era más joven que yo. Le cuento mi vida, o sea, cómo le explico todo lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo en este momento. Recuerdo que ese día se fue. Tenía una jefa que vivía en otra ciudad
dependía de como una oficina principal más grande, me llama, lloré como una niña en el teléfono y ella me decía, ¿por qué llora? Y yo le decía, pero es que me equivoqué en esto, ¿por qué llora Priscila con tanto dolor? No entiendo. Pero yo lloraba como si se hubiera acabado el universo. Se me pasó, me acuerdo que me tuve que ir a controlar, llegué a la noche a donde vivía y lloré y lloré y lloré y lloré. Y fue como que esa persona extraña, desconocida para mí, vino como a apretar un botón. Somos muy buenos en la palabra, repito, es adormecer. Las emociones no son para controlarlas o contenerlas, porque las emociones no evaporizan, no se van a ningún lado, se quedan. Y la ciencia aún lo dice que la mayoría de nuestras enfermedades fisiológicas vienen de emociones contenidas. Y a veces lo que sucedió, eso es un perfecto escenario de libro de una erupción emocional. Que por tanto tiempo este volcán ha estado metiendo, sosteniendo al mexicano y se aguantando. Tengo que aguantar. Y cuando por fin truena algo y la pregunta y todo ese momento puede que no tuvo nada que ver con lo que estaba saliendo. Puede que y es ahí donde salen las cosas, donde empiezas, si tú te pones a pensar, ¿qué es lo que está haciendo eco? Para mí era siempre nadie me quiere. Me pegué el pie o no pude abrir, se me ponchó la llanta. Nadie me quiere, estoy sola. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Nada. Pero son cosas profundas, ¿no? Que Sí. salen a la luz cuando te encuentras con esa erupción, con un an emotional erupción emocional. Pues sí. No fuimos construidos para contener. Desafortunadamente no creamos espacios seguros lo suficiente para decir, mírame, estoy batallando con esto. Porque cada quien está peleando su propia batalla. Ahora, un profesional ha sido entrenado a tener un desapego emocional. Nosotros decimos, los terapeutas somos como un basurero. Vienes y vomitas. Y tú te vas libre. Nosotros hemos aprendido, somos entrenados a no llevar eso con nosotros. ¿Me entiendes? Hay un desapego. Que a veces los pastores dicen, no puedo. Y ahora, yo creo que mi agenda en este tiempo es romper los tabús, ciertos tabús en la iglesia. Y hay lugar para la terapia o la psicología y la iglesia. Seríamos una iglesia más saludable si pudiéramos aplicar ciertas herramientas para ser familias más saludables. Yo digo, seremos una iglesia saludable cuando seamos familias saludables. Seremos familias saludables cuando nos enfoquemos en ser individuos saludables. Lo que sucede es que usualmente atraemos lo mismo. Oh, tú eres disfuncional, yo también. Hay que casarnos. Se casan y tienen hijos. Ay, no puedo con eso. Tienen hijos y se encuentran disfuncional, viviendo la disfunción. Entonces, ¿por qué no asegurarnos que sanemos? Y así yo doy la mejor versión de mí, una mujer sana. Ahora yo puedo identificar cuando alguien no está sano. Yo no quiero eso para mi vida. Y al final del día deberíamos de individualmente hacer esa agenda para nosotros. Yo quiero ser sano. Yo quiero vida abundante. Es la voluntad de Dios que todos veamos esa vida abundante. Yo creo que una de las cosas de mayor valor en el Evangelio es que Dios vino para darnos vida abundante. Y muchas veces, aunque anunciamos el Evangelio y aunque nos vestimos de cristianos, y no me refiero a la vestimenta en sí, pero llevamos como diciendo, sí, soy cristiano, yo anuncio la palabra del Señor, vivimos nuestras propias batallas. Cuando comenzamos este canal, el primer video que grabamos, no fue el primero que salió, pero el primer video que grabamos fue acerca de la soltería.
y lo que había significado para mí. Abigail me acompaña, pero ella literalmente solamente escuchó toda la conversación. Fue tu terapia. Fue mi terapia. Confesiones de una soltera, segunda parte. Ella va a confesar su experiencia, pero en este caso fui yo como abriéndome. Y no me costó grabarlo porque estaba con ella, entonces para mí ella es una amiga y es como mi lugar seguro, no tengo miedo de poder abrirme con ella, de mostrarme, pero luego me puse a pensar cuántas personas van a ver mi lado más vulnerable, cuántas personas van a escuchar de este tema o van a escuchar lo que yo estoy comentando y van a decir, pobrecita, qué mal se la está pasando. Yo al menos tuve mucho temor cuando fue la publicación de ese video, pero el resultado de eso, el resultado de esa publicación, al día siguiente, gracias por compartir tu experiencia, me siento exactamente como te Y es estás lo que sintiendo. quería decir, ¿por qué no redirigir eso? En vez de van a decir pobrecita, ¿qué tal si alguien dice yo también? ¿Qué es el poder del ser vulnerable? Tú te sorprenderías que el momento que tú compartes tu historia, alguien en la audiencia dice, yo también, no soy la única. Entonces hay poder en el ser vulnerable. Hay gente que piensa, ciertas ideologías de acuerdo a tu vida. Pero luego tú dices, mira, yo también batallo con la depresión. Te ven ahora de un ojo diferente o de una forma diferente. La gente critica porque no sabe, pero al momento que tú te expones, ellos pueden verte diferente. Y hay la soltería, la depresión, todos esos temas que estamos hablando. Hay tanta gente entre nosotros que tiene temor, que ha vivido una vida escondiéndolo. Hay vergüenza en sentirte deprimido o sentirte solo. Gente dice, ay, mija, pero todo el mundo te quiere. Pero no es lo que siento. Pero yo no lo siento. Pero no es lo que yo siento. Y he tomado yo el tiempo para entender de dónde viene eso para mí. Pero hay personas que no. Y el suicidio es real entre nosotros. Me rompe mi corazón que la única vez que se habla del suicidio o la salud mental es cuando hemos perdido a un soldado. Cuando una esposa de pastor se ha matado y se ha colgado. Es fuerte. Ha pasado. Está pasando en los Estados Unidos. ¿Y por qué hasta entonces? Cuando estamos vivos, deberíamos de hablar de esto. Pedir ayuda. Pedir ayuda no te hace débil, te hace fuerte. Entonces yo quiero seguir peleando. El poder como abrirse hace que otras personas sepan, porque a veces nos pueden idealizar a personas que quizás compartimos la palabra del Señor o que llevamos mucho tiempo dentro de la iglesia o a la misma familia del pastor como, ellos son los servidores, ellos son las personas más fieles en la iglesia o los que sirven, los que Dios más usa, y ponemos como a las personas en una plataforma o en un pedestal y no sabemos que esas personas son tan de carne y hueso como nosotros y que están batallando quizás nuestras mismas batallas o quizás batallas aún más fuertes. Nunca he tomado terapia, nunca he podido determinar si viví episodios de depresión, pero recuerdo que en nuestras infinitas charlas con Abigail le digo, yo creo que yo pasé episodios de depresión cuando vivía en Tarija, vivía sola en otra ciudad del país, y mi último año fue el año más duro, el año que viví ahí. Yo tenía toda la energía, o yo no sé de dónde la sacaba, pero yo solo sabía que yo debía cumplir mi responsabilidad con mi trabajo. Era lo único que quizás me mantenía viva o soportada, algo así. Iba a trabajar, yo cumplía, hacía, pero llegaba el fin de semana y yo siempre el fin de semana desde que llegué, yo iba a la iglesia, iba el sábado, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, entonces porque no iba entre semana y yo estaba acostumbrada a ir 5 cultos a la semana cuando vivía en Santa Cruz y decía, no, el fin de semana tengo que ir porque si no voy eso soy una pecadora incircuncisa, yo sí o sí tengo que ir a la iglesia, pero habían fines de semana que yo no me levantaba de la cama.
y solamente me levantaba a comer algo, buscaba, medio comía y me volvía a echar en la cama y mi cuarto estaba desordenado. Hacían 3 semanas, toda mi ropa estaba sucia. Agarraba y decía, creo que voy a usar estos uniformes esta semana. Lo metí a la lavadora por inercia porque ya no tenía más ropa que ponerme. Y vivía así. Una vez al mes, ese cuarto donde vivía conocía la limpieza y el orden. Y nunca han sido mis habilidades las de la casa, la verdad, pero tampoco era de esa manera, o sea, eso era un extremo. Y en ese momento lo único que pude atinar a pensar es, yo ya no quiero vivir aquí, yo ya no quiero vivir, y tuve que ir y plantarme frente a gente muy importante para decirle, es un tema de salud emocional. Recuerdo que esas fueron mis palabras. Es un tema de salud emocional. No puedo seguir viviendo sola en Tarija porque tengo un problema emocional. Me siento muy mal, no tiene nada que ver con el trabajo. Me dieron la oportunidad yo sigo trabajando en el mismo lugar, de volver aquí, quizás con menos responsabilidades, pero tuve esa oportunidad. Igual creo que esa fue una gracia de parte del Señor. Y los últimos 3 años, que son los años en que ya van a ser 4 años que he vuelto, 4 años exactamente, han sido los años de mayor crecimiento personal, donde lo que necesitaba era mi familia. Yo sí, súper familiera, necesitaba tener a mis padres cerca. Y aunque aún batallo con cosas, pero siento que fue una decisión donde dejé como mi carrera profesional. Dije, esto no es tan importante como sentirme bien emocionalmente. Y comencé a hacer cosas para mí y dejé un poco la carrera así como en stand-by y me dicen, pero no aspiras a más. El otro día tuve una charla con un CEO y me dice, no puedo creer que a la edad que tenés hayas pensado que tu carrera bancaria terminó aquí. Y no se lo dije, pero tenía tantas ganas de decirles que, ¿sabe qué? Yo siento que estoy llamada, pero para otra cosa. Pero eso todavía no me da de comer. Es que si tú no estás... hay algunas cosas que puedo observar en esa experiencia, ¿no? El ajustamiento. Cualquier persona que es removida de su casa a otro lugar que no conoce, que está sola, va a pasar una dificultad con ajustarse a lo nuevo. Sucede a veces cuando hay cambio, hay un niño nuevo, el hermanito lo resiente porque no se está ajustando a que toda la atención es al bebé. Entonces son cosas que pasan, pero a veces no tomamos el tiempo para observarlo o considerarlo. También nuestros padres, la forma que se hicieron las cosas en su tiempo. Escuché una historia recientemente donde la mamá le decía, vos sos mujer, no se le tiene que poner la inyección para el epidural. Ya, sí, okay. Vos sos mujer. Y la muchacha se desmayó y casi se muere, porque vos sos mujer. Y el doctor dijo, si ella hubiese tomado esa inyección, no hubiese pasado esto. Entonces, lo que funcionó para mamá no está funcionando para la hija. Y a veces tenemos dificultad en regresando a lo de la empatía, ¿no? Entender. Eso no tiene que ser porque ustedes lo hicieron de esa forma, ustedes sangraron, no sé cómo es que lo hicieron nuestros padres, no tiene que ser la misma forma. Hay herramientas, hay otras cosas y en ese caso te estaba haciendo dificultad en ajustarte con el cambio. Y hay personas que se hacen más fuertes a través de eso, y hay personas que son diferentes y esto solamente los deprime más. Entonces, considerar, ¿no? Tener un poquito de compasión. Compasión es otra palabra. No tenemos autocompasión. Tener un poquito de compasión a ti misma. Era un tiempo difícil. Y una de las señales de la depresión, por ejemplo, y para terminar con esto, son la falta de motivación. Lo que te motivaba antes ya no te motiva. Pierdes ese sentido. Sí. Tristeza significativa, coraje significativo, donde dura por un periodo largo de tiempo. No nomás es un día sí, un día no, sino que por los últimos X meses, 3 meses, 6 meses, no puedo sacudirme esta tristeza profunda. En mis términos simples y prácticos, y para mí, la forma de describir la depresión es hay algo que me está jalando por dentro hasta el piso todos los días. Y yo trato pero por dentro hay una guerra que está sucediendo por dentro. Así yo defino la depresión. Para mí es una oscuridad. Aunque haya sol, no lo puedo ver y no lo puedo sacudir. Pero
cada quien lo describe diferente, ¿no? Pero y usualmente una de las señales es nuestro higiene. Las personas dejan de lavarse los dientes, dejan de bañarse, y son cosas de las que no se habla. Pero cuando creamos ese espacio, podemos escuchar, ¿no? De personas, el posparto. Sí. Hay gente que dice, ay, ¿eso qué es? Y yo he tenido personas que dicen, estoy peleando por quererme darme un balazo en la cabeza. Y me siento tan culpable porque acabo de tener mi bebito. Y en vez de estar feliz por mi bebito, no quiero vivir. Pasa, es un imbalance fisiológico. Que no hablamos de ello, pero pasa. Pero pasa. La verdad es que ha sido un honor el poder compartir mi terapia gratis. Muy bien, bravo por eso. Ha sido un honor el poder compartir con usted y poder escuchar, no solamente desde la experiencia, sino también desde el conocimiento, y saber que hay herramientas que nos pueden ayudar. Somos creyentes, tenemos fe, pero también tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar a salir de lugares oscuros en el que no estamos exentos ninguno de nosotros de poder atravesar o de poder pasar. No sé cuándo se va a volver a repetir, pero yo me siento muy honrada, estamos muy contentos, la iglesia está muy contenta de que usted nos esté acompañando. Van a ver esto luego de que pasó nuestro aniversario, si se lo perdieron. Sentimos pena por ustedes. Gracias nuevamente, espero igual que haya podido disfrutar este espacio, este pequeño espacio, y esperamos que en algún momento, si tenemos mucha fe, esto se vuelva a repetir. Claro que sí. Y gracias a ti, gracias por tu visión. Tenemos que hablar un poquito más de lo que está pasando entre nosotros. Tenemos que convertirnos agentes de sanidad. Pero eso sucede cuando tú eres sano primero. Cuando tú eres sano, tú puedes identificar cuando alguien no es sano. Debemos de cambiar esta cultura. Esconde tu dolor, tú puedes, descansa en la tumba. Es tiempo de ser un pueblo más sano. Y pues felicidades por crear ese espacio. Te deseo mucho éxito. Eso fue todo por hoy. Te invito a poder acompañarnos en nuestros siguientes videos, episodios de este podcast. Ella comparte, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y esto va a ser hasta la próxima. Chao, Dios te bendiga.